del día de hoy. Pueden ir presentándose por el chat para que ella también sepa qué hacen, a qué se dedican y podamos interactuar en función a eso la noche de hoy, que vamos a estar hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ustedes saben que desde Fundación Bayalo tratamos de impulsar el trabajo de los jóvenes en función a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, siempre buscamos como tener ese enfoque también en los programas que hacemos y los proyectos que buscamos impulsar desde la organización. Para introducir a María Fernanda, nuestra ponente del día de hoy, María Fernanda tiene un largo recorrido en estos temas. Ella fue directora académica de la Junta Directiva de Fundación Embajadores Comunitarios durante el periodo de 2013 y 2014. Es directora de formación de la Fundación Futuro Presente en el periodo de 2013 a 2015 y coordinando académicamente los programas Lidera y Fórmate, que ustedes probablemente conocerán muy bien, en alianza con la UNIMED, la UCAP y el IESA. Es especialista en el módulo de Capital Social y Formación de Redes y actualmente es directora ejecutiva de Sinergia, la Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil, una organización bastante importante en estos temas, y la verdad tiene muy amplia experiencia en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, y sé que va a ser muy provechosa la noche de hoy conversando sobre el tema. Adelante, María Fernanda, tienes el micrófono, tienes la palabra para hablarnos sobre este tema. Hola Mari, ¿cómo estás? Gracias por el pase. Bueno, estoy súper ronca. Si en algún momento no me escuchan bien, porfa, me lo hacen saber. Sí me interesa muchísimo que se vayan presentando, porque bueno, estamos contra el reloj para el alcance de la Agenda 2030 y todavía estamos muy alejados desde las mismas organizaciones, desde las mismas iniciativas, en qué debemos hacer para, digamos, que contribuir con el alcance de la agenda. Entonces, entender un poco qué están haciendo ustedes en estos momentos nos puede ayudar a vislumbrar un poco cuál es el camino, hacia qué objetivos podemos señalar o de qué manera podemos ir diseñando proyectos que vayan enfocados en el alcance de alguno de los objetivos. Primero, antes de hablar de desarrollo, de los objetivos de desarrollo sustentable, tenemos que entender varias cosas puntuales. El término sustentabilidad. ¿Qué es el desarrollo sustentable? ¿Por qué a mí me encanta retomar esto desde aquí? Porque muchas veces cuando hablamos de sustentable, la gente únicamente piensa en temas ecológicos. O sea, hablar de sustentable es hablar de ambiente. Hablar de sustentable es reciclar o es piensa verde. Y si bien es cierto que una parte bien importante del desarrollo sustentable es el pilar ambiental o ecológico, el desarrollo sustentable es algo mucho más complejo. Hasta ahora la definición más aceptada a nivel mundial es la definición, salía en el informe Nuestro Futuro Común, que dice, el desarrollo sustentable es satisfacer las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Si nosotros seguimos buscando conceptos a nivel venezolano, en nuestra constitución se habla de desarrollo sustentable, se habla que es un proceso de transformación socioeconómica en el cual la utilización racional y adecuada de los recursos naturales, la orientación de las inversiones, la canalización del desarrollo tecnológico y los cambios institucionales son factores indispensables para el mejoramiento del potencial, para atender las necesidades humanas tanto presentes como futuras. Entonces vemos que en estas definiciones ya aparece algo más que nada más el tema ambiental. Fíjense que aquí nos están hablando de desarrollo tecnológico, de orientación de las inversiones, dónde voy a invertir, cómo voy a utilizar los recursos, cómo voy a hacer cambios o no a nivel institucional para lograr ese nivel de vida que queremos lograr, pero no nada más lograrlo con la generación actual, sino que las futuras generaciones también tengan esa capacidad de atender sus necesidades. ¿Por qué esto es importante? Fíjense, ¿qué nos dice? Nos dice que el ser humano es lo suficientemente capaz para crear nuevos métodos de subsistencia que no se basen en el daño de su entorno, pero que tampoco implique retraso, porque muchas veces entonces caemos en el, bueno, no podemos tener desarrollo social
o tecnológico, porque eso daña nuestro entorno, sino es encontrar cuál es el punto de equilibrio, en donde no hablemos de desarrollo, de retraso en cuanto al desarrollo de nuevas formas de vida, de tecnología, de bienestar, etcétera, etcétera, pero no se ponga en riesgo el ambiente donde vivimos. Resumen. Tiene su fundamento en el reconocimiento de que todas las personas tienen derecho a una mejor calidad de vida. Cuando hablamos del término calidad de vida, termina siendo un término bastante relativo con la sociedad en lo que lo estemos midiendo. Es decir, lo que es buena calidad de vida para unos no es lo mismo que buena calidad de vida para otros. Pero bueno, vamos a quedarnos con derecho a una mejor calidad de vida. Para eso hay que tener en cuenta el crecimiento económico y entender que ese crecimiento económico es un motor para satisfacer necesidades humanas y en la exploración de capacidades de los ecosistemas para sostener los procesos productivos, de tal manera que no se agoten, que nosotros podamos seguir teniendo procesos productivos y eso no genere una degradación de ese ecosistema del que estamos sacando los recursos, porque ese ecosistema tiene la capacidad o hemos aprendido a trabajar en los tiempos necesarios para que se pueda recuperar. ¿Ok? Cuando hablamos de desarrollo sustentable debemos entender que estamos hablando de tres grandes pilares. ¿Ok? Hablamos de desarrollo económico, de desarrollo social y desarrollo ecológico. Solamente podemos hablar de desarrollo sustentable cuando los tres pilares llegan a su máximo nivel al mismo tiempo, ¿ok? O se van desarrollando juntos. Si nosotros estuviésemos ahorita haciendo un análisis histórico de la evolución del concepto de desarrollo, nos encontraríamos que por muchos años el enfoque fue muy economicista, ¿ok? Se hablaba de desarrollo enfocado en la capacidad de desarrollo económico. Sin embargo, bueno, con el pasar del tiempo, con la evolución del concepto y con el entender qué es lo que necesita la sociedad y el mundo, nos damos cuenta que hay estos tres grandes pilares y que no vale la pena que yo desarrolle un pilar si no estoy trabajando en el otro o si no estoy cuidando el otro. Por ejemplo, nosotros podríamos tomar algunas decisiones para lograr desarrollo económico. Por lo menos, imagínense que nosotros en un área protegida, imagínense un parque nacional, vayamos a construir o sí, vayamos a deforestar para sembrar alimentos, por ejemplo, para hacer agricultura de manera intensiva. Si nosotros hacemos eso, probablemente a nivel económico vamos a lograr tener algún beneficio porque vamos a tener ese desarrollo de un producto. Sin embargo, si estamos hablando de agricultura de manera intensiva, no pasa por los procesos ni por los cuidados para que el suelo no se degrade. Entonces va a llegar un momento que no voy a poder seguir produciendo y también voy a tener otras alteraciones. Todas las consecuencias negativas que me puede traer, por ejemplo, deforestar un área natural. Entonces, entender que yo debo estar pendiente de los tres pilares. Y de los tres pilares es en cuanto a hacia dónde van, si estamos hablando de proyectos, hacia dónde apuntan mis proyectos, hacia dónde, cuál es la población atendida de mis proyectos y qué beneficios va a tener de alguna manera la población atendida por mi proyecto y cuáles son las consecuencias con mi entorno. Por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto asociado a agua y voy a tomar agua de una fuente natural, entiéndase un río, y la voy a procesar, pero después yo voy a desechar el agua sin tratarla, yo voy a tener un impacto, ¿ok? Un impacto en el área ambiental. Cuando nosotros tenemos una visión
enfocada en el desarrollo sustentable, yo voy a tomar en cuenta todas las aristas. No nada más cuál es mi objetivo como mi objetivo de acción, sino también qué consecuencias puede traer todas las decisiones que yo tome. Y si esas consecuencias impactan de alguna manera negativa alguno de estos pilares, entonces debo replantearme lo que estoy haciendo. Pero bueno, hablamos de desarrollo sustentable desde hace muchísimo tiempo. Actualmente estamos trabajando en pro de alcanzar la llamada Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Un desafío global para cambiar el mundo. Es un deadline que se colocaron las naciones en donde en el año 2030, entiéndase, estamos en 2022, dentro de 8 años, podríamos decir que estamos en cuenta regresiva para el alcance de la Agenda 2030, debemos alcanzar ciertos estándares, alcanzar ciertos objetivos. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Primero debemos entender cuáles son los antecedentes. Y los antecedentes parten, aparte de todos los pactos asociados al desarrollo sustentable. Voy a arrancar de los antecedentes desde el año 2000, que es el momento en el que los países miembros de las Naciones Unidas se reúnen y asumen un primer compromiso, que es esa primera alianza mundial para reducir la pobreza extrema. En ese momento, en el año 2000, entrando en el nuevo milenio, se establecen una serie de objetivos. Son 8 objetivos que debían ser alcanzados para el 2015. Esos objetivos, bueno, eran conocidos como los objetivos de desarrollo del milenio o las metas del milenio, que eran simplemente 8 objetivos que ya vamos a ver cómo evolucionan en la agenda actual. 8 objetivos que todos los países pertenecientes a las Naciones Unidas íbamos a trabajar en pro para que para el año 2015 se lograra reducir por lo menos la pobreza extrema. Y vamos a verlos. Estos eran los 8 objetivos de desarrollo del milenio o metas del milenio. Erradicar pobreza extrema y hambre, la enseñanza primaria universal, igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades. Esto es erradicación de enfermedades, sostenibilidad con el medio ambiente y fomentar una alianza para el desarrollo mundial. Sin embargo, hablar de 15 años es un tiempo bastante corto para llegar a superar los grandes desafíos y los grandes problemas que se encontraban a nivel mundial. Cuando llegamos al 2015, se hace el PNUD, hace una medición de impacto de estos objetivos de desarrollo del milenio y se llegan a ciertas conclusiones. Si bien es cierto que no se alcanzan las metas del milenio, sí se nota un impacto a nivel mundial. Primer impacto, la cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido en más de la mitad. Esto es para el año 2015. La cantidad de personas de clase media trabajadora que viven con más de $4 por día se ha triplicado entre el 91 y el 2015. Acuérdense que en este momento hablamos de clase media $4 porque hablamos de pobreza, ¿saben? Una persona que ganaba menos de $1. Repito, 2015. El porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones en desarrollo cayó a casi la mitad desde el 90, es decir, una reducción bien significativa. La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó también casi a la mitad a nivel mundial. La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años ha disminuido en más de la mitad. Y desde 1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido en 45% a nivel mundial. Fíjense que la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna son 2 grandes indicadores de desarrollo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los niños no deben morir. ¿Ok? Muchas veces la mortalidad, acuérdense que cuando hablamos de mortalidad infantil,
son niños que nacidos vivos mueren antes de los 5 primeros años de vida. Por lo general, la causa, o digamos de manera masiva, y lo estoy reduciendo a bien sencillo, de muerte de estos niños, la mayoría de las veces son por temas que pueden ser evitables. ¿Ok? Por eso es un gran indicador de desarrollo. ¿Y qué pasa con la tasa de mortalidad materna? La tasa de mortalidad materna nos indica con el nivel, en qué nivel están los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque al igual que la tasa de mortalidad infantil, la de mortalidad materna a estas alturas de la historia debería ser muy pequeña. Es decir, las mujeres no deben morir ni en el parto, ni posterior al parto, porque un buen sistema de salud debería estar preparado para atender la mayoría de las complicaciones que están relacionadas con la maternidad. Sin embargo, y por eso se toma como un indicador de desarrollo. Cuando es muy alta, algo está pasando en el sistema de salud. No se están atendiendo bien las cosas. Otra cosa que nos dice este informe del PNUD para el año 2015. Se ha evitado más de 6,2 millones de muertes causadas por paludismo entre los años 2000 y los años 2015. Principalmente en niños menores de 5 años en el África subsahariana. Vamos con lo mismo con el paludismo. El paludismo es una enfermedad que se puede evitar. Las nuevas infecciones de VIH disminuyeron aproximadamente en 40% entre el 2000 y el 2013. Después de este informe, nos encontramos que para la fecha, los esfuerzos concertados de los gobiernos nacionales, la comunidad internacional, la sociedad civil y el sector privado contribuyeron con aumentar la esperanza y las oportunidades de la población de todo el mundo. Es decir, pasado el deadline de las metas del milenio, el año 2015, nos encontramos con que se hizo un buen trabajo y sí se encontraron frutos positivos. A nivel general, la población mundial estaba en mejores condiciones en el año 2015 que en el año 2000. Sin embargo, también nos encontramos que no es suficiente. Y no fue suficiente, entre otras cosas, porque no se alcanzaron a cabalidad los objetivos y porque todavía quedaron por fuera muchas cosas que no se estaban trabajando. Entonces es cuando las naciones, miembros de las Naciones Unidas, se vuelven a reunir y el 25 de septiembre del 2015 se vuelven a plantear una nueva meta, una nueva línea de llegada. Se toman estos objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad para todos, incluyendo estos nuevos puntos como parte de la nueva agenda. Cada objetivo tiene metas específicas y deben ser alcanzados en los próximos 15 años. Es decir, establecemos ahora cuál es la agenda entre el 2015 y el 2030. Hay un pequeño cambio. Fíjense cómo es la evolución entre los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. Primero, los objetivos de desarrollo del milenio o las metas del milenio estaban muy enfocados en las personas. En los objetivos de desarrollo sostenible entran no nada más otros temas del planeta, más allá de la sostenibilidad, sino desglosamos un poco qué entendemos por sostenibilidad con el planeta y entra la prosperidad. Acuérdense ahorita de los tres conjuntos de los pilares del desarrollo sostenible. Entonces entendemos que también debemos considerar temas asociados al desarrollo económico como un pilar importante para hablar de sostenibilidad. Entra el tema de la paz como un tema transversal que es el eje de las Naciones Unidas. Para eso se crean en el momento que se crearon. Entonces, es coherente introducir el tema de la paz como parte de los objetivos a ser alcanzados. Y bueno, seguimos trabajando con asociaciones. Y vamos a ver entonces cómo es la evolución.
esas 6 primeras metas pasan a ser 5 de los objetivos. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia entre los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sustentable? Sostenibilidad. Esta nueva hoja de ruta propone el centro, disculpen, hace un pequeño cambio. Es decir, habían ciertas cosas que, aunque estábamos enfocados en las personas, habían ciertas cosas que se estaban dejando de lado que hacían que, aunque los hubiésemos alcanzado, no iban a ser sostenibles en el tiempo. Y era la relación con el planeta, ¿ok? Con el planeta, con los medios de producción, con temas asociados a fauna, a agua y a cómo nos movemos con nuestro entorno. Después hay un tema de equidad. Las metas del milenio se basan en promedios nacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo entro a un promedio nacional, no estoy tomando en cuenta el detalle de las comunidades vulnerables, ¿ok? Y como entro en un número que es un promedio nacional, es mucho más difícil o se desdibuja esa vulnerabilidad de algunas comunidades. Por ende, los objetivos de desarrollo sostenible incluye un enfoque en el que entran o se tienen en cuenta otros parámetros que reflejan mucho mejor detalles más minuciosos de las naciones. Universalidad. ¿Por qué universalidad? Porque las metas del milenio trabajan, estas eran metas para ser alcanzadas en países en desarrollo, en vías de desarrollo. Acuérdense, cuando hablamos de Naciones Unidas, el término es países desarrollados, países en vías de desarrollo. No existen países tercermundistas ni existen países subdesarrollados, ¿ok? Ahora, en los países desarrollados encontramos que también hay poblaciones que deben ser atendidas. Entonces, hay mayor universalidad al hablar de estos objetivos para todas las naciones, desde sus realidades. Compromiso, a diferencia de las metas del milenio, los ODS comprometen por primera vez a todos los países del mundo. Esto significa que todos los gobiernos deben aplicar la Agenda 2030 en sus políticas internas, lo que supone un cambio sustancial. Es decir, si nosotros, o sea, todos los países que pertenecen a la ONU, que entran o suscriben la agenda, deben alinear sus políticas públicas para el alcance de la agenda, desde sus realidades. Eso hace que ya no sea nada más un tema de programas aislados o programas externos o iniciativas puntuales para el alcance del objetivo, sino que vaya en las políticas públicas y digamos que en el diseño de los planes nacionales, lo que hace que sea mucho más posible ser alcanzados. Y bueno, el alcance frente a las 8 metas del milenio, objetivos de desarrollo del milenio, ahora tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas a alcanzar. Muchas veces uno dice, bueno, 169 metas, incluso hablar de 17 objetivos parece muchísimo, ¿ok? Sin embargo, lo que se quiere es poder tomar en cuenta todos los detalles posibles. Actualmente yo podría decir que esto es una opinión. Es muy probable que nosotros lleguemos al 2030 y cuando vayamos a hacer la valoración nos demos cuenta que no vamos a haber alcanzado del todo estos objetivos. Pero al igual que ocurrió en el 2015, lo importante es darnos cuenta qué tanto hemos avanzado y cuáles van a ser los siguientes pasos. Entonces, bueno, en el 2015 se establecen estos nuevos 17 objetivos que voy a ir viendo en grande. Fin de la pobreza, busca poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hambre cero, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Importantísimo, porque cuando hablamos de hambre cero muchas veces se dice, bueno, que la gente no tenga hambre. Dejar de tener hambre no es suficiente. Tenemos que hablar de nutrición adecuada para lograr un desarrollo. Y un desarrollo, ahí estoy hablando en todo sentido.
Un niño que no recibe los nutrientes adecuados es un niño que no puede desarrollar al máximo sus capacidades. Y si nosotros podemos trabajar a nivel de buena nutrición, digamos que es cuando podemos en verdad empezar a romper algunos círculos viciosos que nos han acompañado. Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidad de aprendizaje durante toda la vida para todos. Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. El empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Industria, innovación, infraestructura. Construir infraestructuras resilientes. Promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Reducción de las desigualdades, reducir la desigualdad en y entre los países. Aquí hablamos de la brecha que hay entre los países. Ciudades y comunidades sostenibles, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Producción y consumo responsable, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Acción por el clima, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Vida submarina, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Vida de ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Paz, justicia, instituciones sólidas, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y el último objetivo es alianza para lograr los objetivos. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Aquí debemos entender que todos somos responsables de que esto ocurra, que si bien es cierto que los gobiernos se comprometieron a hacerlo y debemos exigir a nuestros gobiernos que hagan su parte del trabajo, también debemos entender cuál es nuestro rol como sociedad civil, cuál es nuestro rol como individuos, cuál es nuestro rol como organizaciones, de tal manera que podamos tener incidencia en esto que es una meta bastante ambiciosa, pero si todos entendemos que somos corresponsables, vamos a llegar mucho más cerca. Entonces, bueno, me gustaría que hacer un pequeño break para escucharlos un poquito y ver cómo vamos y cuál es la visión que tienen ustedes de la Agenda 2030. Antes de entrar, ¿cuál es la situación en Venezuela? Me voy a ir con el chat para poder ir leyendo también, si quieren participar por escrito. Gabriela, adelante. Hola, buenas noches, María Fernanda. Bueno, de verdad que bastante clara la exposición hasta ahora. Y sobre la agenda, de verdad que me parece que sin duda alguna fue un plan en el cual pues las metas, a pesar de que suenan tan ambiciosas, pues realmente en el primer quinquenio tengo entendido que las evaluaciones iban un poco por buen camino, pero me preocupa mucho que realmente toda evaluación que uno lee posterior a la pandemia habla de que prácticamente, bueno, se fueron al traste muchos de los objetivos ya faltando 8 años, que la pandemia revirtió algunos avances ya por completo y haciendo muy difícil lograr los objetivos para el año 2030. Y eso es un poco como que la reflexión al respecto, y es lo frágil
que es lograr avances colectivos, globales, debido a la inestabilidad de tantas economías, países, y debido a la necesidad tan profunda de cooperación. O sea, esta agenda sin cooperación real, sobre todo, digamos, de los países de ingresos más altos con el resto de los países, me parece que era realmente difícil concretarla, y pues la pandemia lamentablemente pareciera que trastocó algunos objetivos. Y bueno, un poco la reflexión, sobre todo desde nuestra región de América Latina y desde Venezuela, es a la necesidad, bueno, número uno, de lograr mayor transparencia. Sobre todo me parece esencial el tema de la transparencia en materia de la administración de los recursos públicos, debido, bueno, justamente a su escasez y a su necesidad en los planes de atención, sobre todo a objetivos que prácticamente están destinados a los más pobres, y muy importante en el sector desde Venezuela, a que lográramos una cooperación acorde a nuestra realidad, porque tengo entendido que debido a la falta justamente de transparencia y de datos del Estado venezolano, pues Venezuela no está recibiendo suficiente atención como una crisis humanitaria profunda como lo es, sino en ocasiones se le da un trato hasta de un país de rentas medias, debido, bueno, principalmente a su condición de país petrolero, aunque esto en los últimos años ha cambiado un poco, pero sigue siendo una realidad. Por ejemplo, con el tema de las vacunas, tengo entendido que a Venezuela le tocaba una mayor cooperación debido a sus ingresos reales, pero como el Estado pues mentía en las cifras, pagamos vacunas igual que un país de ingresos medios o altos. Venezuela siendo Venezuela. Fíjate, Gabriel, ahí no nada más la pandemia. Ahora con la situación política de lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, también vamos a ver un impacto en el alcance de estos objetivos, un poco por lo que mencionas. Bueno, ¿cuáles son las necesidades del mundo? Y cuando aparecen situaciones de emergencia, ¿hacia dónde se vuelcan los esfuerzos? En el tema de la pandemia, tal cual como lo referiste, muchos países que ya estaban reportando adelantos se estancaron o echaron para atrás. En el caso de Venezuela es bien complejo porque justamente nosotros nos comprometemos con el alcance de la Agenda 2030. En el 2016 se declara la situación de emergencia humanitaria compleja. Es decir, durante estos años Venezuela ha vivido la peor de las crisis. Entonces, lastimosamente, por más que no contamos con cifras oficiales, porque es una de las cosas que pasan, que los números oficiales que salen a la luz pública no son del todo confiables y son muy pocos los números oficiales. Bueno, en temas de la Agenda 2030 estamos muy mal posicionados. ¿Ok? Por ende, la situación ahorita puede ser hasta peor. Y por eso me voy, me estás hablando, Banco Mundial, 40% de los niños del mundo paralizaron por completo los estudios. Y fíjate, con ese comentario, ahorita cuando hablemos de cuál es la situación en Venezuela, me voy a parar específicamente cuando lleguemos al tema educación. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario antes de arrancar. Ok, les voy a echar un poquito el cuento de qué son estos dos informes que les voy a presentar. Para Sinergia, desde las metas del Millennium, viene haciendo seguimiento a estas agendas. ¿Ok? De ahí en el 2015-2016 se hace un primer informe, y en lo que van de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya se han hecho dos grandes informes. El último antes de este que les voy a presentar ahorita era el llamado a la tormenta perfecta, en donde entendíamos a grandes rasgos que estamos muy lejos y Venezuela se encuentra en una tormenta en donde las condiciones son
muy devastadoras y el poder alcanzar los objetivos parece muy complicado. Sin embargo, hoy yo les voy a traer el informe que se hizo posterior a ese para el examen periódico universal, ¿ok? A principios de este año, es decir, finales del año pasado, se introdujeron en las Naciones Unidas una serie de informes asociados a derechos humanos, ¿ok? Para este examen periódico universal, que es la segunda vez que Venezuela participa. Sinergia introduce un informe sobre la situación de los derechos humanos vinculados a los ODS, ¿ok? En el periodo de evaluar. Esto es el periodo 2016-2021. Y esa es parte de esta visión. En ese informe se recogen datos específicos que apuntan a cuál es la situación de los ODS en Venezuela. No se trabajan todos los objetivos, pero bueno, se trabajan 10 objetivos y ya vamos a hablar de ellos. Por otra parte, en paralelo, digamos que un poco para salirnos de una visión tan pesimista con la que teníamos hasta el momento, porque veníamos de dos informes muy rudos, se hace este informe del EPU que también vislumbra una situación bien oscura para el país. Decidimos como red de organizaciones de la sociedad civil preguntarnos, bueno, pero ¿qué sí estamos haciendo? Entendemos que la situación con la agenda es muy complejo, pero ¿qué sí estamos haciendo? Y se hizo una investigación sobre, bueno, qué están haciendo las organizaciones de la sociedad civil para alcanzar los ODS. Entonces vamos a hablar un poquito de estas dos visiones. Son dos informes un poquito largos, así que ahí sí les voy a pedir, porfa, Mari o Cris, que estén pendientes de la hora y cualquier cosita para yo apurarme. Ok, estado actual. Fíjense, en el informe del EPU, primero es preparado por la coalición de organizaciones de sinergia. Eso tiene unas características para el EPU. Una cosa son los informes que mete una organización de manera individual y otra los que se meten como coaliciones. Los que se meten como coaliciones tenían la oportunidad de ser más amplios. Entonces, nos conviene para poder tener mayor cantidad de detalles, meter informes de este tipo. Vincula 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible con situación de derechos humanos. Es el primer informe en donde se hace una vinculación clara entre ODS y derechos humanos. Y es muy importante entender que hay una vinculación muy cercana entre ODS y derechos humanos. Porque cuando hablamos que el desarrollo sustentable es un tema asociado a la calidad de vida, los derechos humanos aparecen por todas partes. ¿Ok? Cuando hablamos de vida digna, los derechos humanos aparecen en todas partes. Entonces, trabajar en pro de los ODS es también trabajar en pro de los derechos humanos y viceversa. Trabajar en pro de los derechos humanos es, o teniendo una visión clara, es también trabajar por los ODS. Tiene como antecedente un informe anterior que hizo Sinergia con las metas del milenio y se utilizan dos informes compilados por Sinergia sobre el cumplimiento de los ODS. En algunos casos, esto es importante, no es posible precisar la evolución de algún ODS entre el periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque no se conseguían indicadores claros que se hayan mantenido. Entonces, seguir la evolución de algún punto en específico, en algunos momentos se nos perdió. De los 17 objetivos, se trabaja con estos 10 objetivos. ¿Ok? Ay, aquí se me fue el último óvalo. Es 16-17, paz y justicia y alianzas. ¿Ok? Ok, voy aquí. Importantísimo, ustedes tienen el informe completo. Yo aquí estoy trayendo un sustracto del informe con algunos de los puntos más importantes. Del objetivo número 1, fin de la pobreza, que busca erradicar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, nos encontramos que en Venezuela presenta un retraso y ha generado un fenómeno de migración sin precedentes de millones de venezolanos. La aceptación de la situación de emergencia humanitaria en Venezuela por la comunidad internacional. Ok, ya va.
Ok, disculpen que tuve una interrupción. Ok, entonces, vemos que se presenta un retraso y algunas de las evidencias que se encuentran es que la pobreza por ingresos pasó de 76% a 94% entre el intervalo del 2015 al 2020. Para mayo del 2021 el salario mínimo mensual era de $2.4, con una caída acumulada del PIB de 79%. Las consecuencias han sido una crisis migratoria de refugiados que subió de 500.000 venezolanos en el 2015 a 6 millones en el 2021. Aquí se generaron dos grandes fenómenos muy delicados para el desarrollo de un país, que fue dos poblaciones vulnerables, altamente vulnerables, que son los niños y los adultos mayores. Se crea el fenómeno de los niños dejados atrás y el desamparo de los adultos mayores con esta crisis migratoria. Para el objetivo de hambre cero, que busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, nos encontramos que se presenta una situación alarmante. Más de la mitad de los hogares en inseguridad alimentaria, así como niños menores de 5 años y personas mayores con desnutrición aguda y crónica. Cuando hablamos de desnutrición crónica, es una desnutrición que por más allá que se logre recuperar temas asociados a talla y peso, ya ha dejado una huella devastadora en el cero. Parte de las evidencias, Venezuela ha sido identificada como la cuarta peor crisis alimentaria del mundo. Aparece en la lista de los 41 países que necesitan asistencia alimentaria exterior. Para el 2019, 32% de la población presenta inseguridad alimentaria, 8% de los niños menores de 5 años sufriendo de desnutrición por peso y 30% por talla. Hasta el 2020, 77% de las personas mayores no tenían acceso a suficiente alimento. El principal programa de alimentación, que son las cajas CLAP, cubre apenas el 10% de lo requerido. En el objetivo 3, nos encontramos que hay un deterioro alarmante por elevadas tasas de mortalidad infantil y materna, inoperatividad de servicios y déficit de cama, bajas coberturas de vacunación, ausencia de tratamientos de enfermedades crónicas, además de una masiva desprotección financiera de la población para pagar gastos asociados a enfermedad. Ahí, y ya les expliqué un poquito la importancia del tema mortalidad infantil y mortalidad materna, nos encontramos que en 5 años la tasa de mortalidad infantil subió de 15 a 21 y la de materna de 40 a 112. La tasa de embarazos adolescentes es del 95 y se ha perdido unos 3,5 años en la esperanza de vida. En el índice global de seguridad de salud, el país ocupa el puesto 176 de 195, es decir, estamos muy abajo. El cáncer de mama es el de mayor incidencia y mortalidad de cáncer en las mujeres venezolanas. Representa 15,2% de casos en el país. Objetivo 4. Presenta también graves retrocesos en cobertura, asistencia, aprendizaje, alimentación escolar, deserción y déficit de docentes, déficit de planteles, rezago escolar, presupuesto universitario y libertad académica. Y con esto me voy con el comentario de Gabriel. ¿Okay? Fíjate que tú nos traías un indicador dado por el Banco Mundial, ¿okay? En donde se habla de 40% de los niños del mundo. ¿Qué está pasando en Venezuela? Unos 100.000 docentes abandonaron el sistema educativo y se estima un déficit de 50% de docentes en matemática, física, química, biología e inglés. Por el cierre temporal de las escuelas en pandemia, 61% de los niños y niñas adolescentes entre 3 y 17 años no volvieron a clases, ni presenciales ni a distancia. Es decir, hablar de 71% es un número súper alarmante. La deserción estudiantil es del 50%, mientras que el índice de libertad académica ubica al país por debajo del promedio latinoamericano. Es decir, tenemos que trabajar en temas asociados a educación. El objetivo 6.
muestra severos retrocesos con relación a disponibilidad, suministro, acceso y calidad, que está generando impacto negativo en alimentación, educación, salud y trabajo. ¿Cuál es la realidad? Todos los objetivos están estrechamente vinculados. Si yo tengo problemas de agua limpia y saneamiento, voy a tener esos problemas a nivel de educación, porque eso se ve en los planteles educativos. Por ejemplo, voy a tener mayores problemas a nivel de salud. ¿Por qué? Por cuáles son las condiciones de salubridad donde se están desarrollando las personas. ¿Ok? ¿Qué nos encontramos? O parte de las evidencias. El Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela señala que para el 2020 4 millones de personas tenían necesidad de agua y saneamiento. La severa falta de agua acarrea inasistencia escolar, aparición de enfermedades, cierre de servicios médicos, inasistencia laboral, preparación insegura de alimentos, malestar y conflictividad social. No hay acceso a información oficial sobre calidad de agua. Estudios indican contaminación por desmantelamiento de plantas y acueductos, baja inversión en plantas de bombeo y desalinizadoras, equipos dañados, pérdida de capital humano y corrupción. Entonces sí, termina siendo muy grave, la situación en general muy grave. Con el objetivo 7, perdón, muestra mayor cantidad de interrupciones eléctricas e irregularidades en el suministro de gas, con consecuencias en servicios públicos, educación, salud, trabajo y alimentación. En el 2020 se registraron 157.000 fallas eléctricas que subieron a 174.000 en el 2021. Y estas son fallas registradas, sin estar seguros que hay un registro total. El 80% de los encuestados reportaron apagones por más de 4 horas. El Estado estableció un régimen de racionamiento eléctrico en varios estados del país, pero las fallas continúan y son imprevisibles. 72% de los hogares padece suministros irregulares de gas doméstico y 43% ha reducido el número de comidas al día por esta causa, es decir, por no tener con qué preparar los alimentos. Sobre el objetivo 8 nos encontramos que se presenta una gran regresividad por alto desempleo, pérdida de ingresos, inseguridad laboral y sindical para trabajadores y sector económico. El desempleo juvenil es el doble del nacional. El 65% de los ocupados deben menos de un salario mínimo. 53% no cuenta con seguridad laboral y menos del 40% reciben beneficios obligatorios. De 12.000 empresas, este número es alarmante. Para el 98, habían registradas 12.000 empresas en el país. Solo se mantienen activas 2.500. Si perdemos empresas, se pierden trabajos formales y se pierden posibilidades de producción. Venezuela ocupa el puesto 133 de 141 en el índice de competitividad global. El gobierno mantiene un esquema de violación a la propiedad. En el 2018, 15 sindicalistas fueron asesinados y ese año la Comisión de Encuestas de la OIT recomendó al Estado venezolano el cese inmediato de actos de violencia, amenaza, persecución, estigmatización, intimidación y agresión contra las organizaciones de empleadores y trabajadores y garantizar el respeto a la libertad sindical, el diálogo tripartito y el desarrollo económico y la justicia social. ¿Qué también nos encontramos? Objetivo 13. Evidencia graves problemas por aumento de la explotación de minerales sin regulación, escasas reforestaciones, consumo de mercurio e inapropiada recolección de desechos con serias consecuencias para el derecho a la salud y el derecho al agua potable. ¿Okay? Lo que está pasando con el tema de la minería, en verdad, las consecuencias son mucho más devastadoras de lo que creemos. Fíjense esto, para el 2016 se decretó la zona de desarrollo estratégico del arco minero. Equivale al 12% del territorio destina a la explotación de minerales. Existen ahí casi 2.000 puntos de minería ilegal y 1.000 hectáreas afectadas para el año 2020.
con presencia de contaminación por uso de mercurio que alcanza hasta 60 veces el nivel máximo en sangre y pone en riesgo cerca de 2 millones de personas. Estas son consecuencias que no vamos a ver ahorita. Las vamos a ver en mediano plazo en temas asociados a la salud por contaminación con metales pesados. Venezuela tiene un déficit en el servicio de recolección de desechos. Un estudio reflejó 35% de los encuestados no estaba suscrito a ninguno, optando por traslado y quema de la basura. Esto produce afecciones respiratorias, atracción de animales peligrosos, malos olores, obstaculiza el tránsito peatonal y vehicular. Objetivo 16. Presenta vulneración de derechos por violencia, hacinamiento en cárceles, ausencia de un Estado de Derecho y democracia, persecución política, corrupción, corrupción y comisión de delitos de lesa humanidad. ¿Qué nos encontramos? ¿Cuáles son las evidencias? El hacinamiento de las cárceles es de 125% y en centros de detención preventiva, en donde muchas veces debería ser un paso transitorio, pero muchas veces ahí las personas permanecen más tiempo que deberían, el hacinamiento es de 325%. ¿Esto qué quiere decir? Condiciones infrahumanas. Desde el 99 se han cerrado 600 medios de comunicación. Venezuela se encuentra en el puesto 147 de 180 en la clasificación mundial de libertad de prensa y 176 de 179 en el índice de percepción de corrupción. ¿Ok? Fíjense, a nivel de percepción de corrupción, 176 de 179. Es decir, estamos entre los países considerados como más corruptos. El número de jueces por habilitantes es el peor de la región. Apenas el 37% de las personas privadas de libertad han sido juzgadas. En el 2021, la Corte Penal Internacional pasó a fase de investigación en el caso de Venezuela por presunta comisión de estos delitos internacionales. El 65% de las personas dicen que no denunciaría delitos a la policía y el 95% que los delitos graves no son castigados. Y sobre el objetivo 17 nos encontramos que, bueno, se hace una vinculación al derecho al desarrollo, ¿ok? Entendiendo que el derecho al desarrollo es un derecho humano, que la cooperación internacional y lamentablemente el país presenta una situación de emergencia humanitaria compleja, en donde, entre otras cosas, nos encontramos con una restricción a la ayuda humanitaria al espacio y un cierre del espacio cívico venezolano. ¿Ok? Que estas dos cosas ocurran son también bien delicadas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el haber decretado una emergencia humanitaria compleja permite que entre ayuda humanitaria, que haya una restricción de la ayuda hace que haya mayores probabilidades de desvío de la misma, ¿ok? Es decir, que no puedan acceder a los fondos aquellas organizaciones que están trabajando donde se necesita, sino aquellas organizaciones que sean designadas. ¿Qué nos pasa con el cierre del espacio cívico? Que se ha generado unas grandes temores asociados a la participación por las consecuencias que eso puede traer. ¿Qué nos encontramos? Venezuela cayó 16 puestos en el índice de desarrollo humano, ubicándose entre los 6 países con mayor decrecimiento entre el periodo 2010 y 2018. La situación empeoró al pasar del puesto 96 para el 2019 al puesto 113 para el 2020. Y desde hace varios años se ha criminalizado y perseguido de manera sistemática a organizaciones de la sociedad civil, periodistas y sectores de oposición, además de poner obstáculos para su registro, acceso a financiamiento de la cooperación internacional. Es decir, un panorama bastante desalentador. De aquí se dan algunas recomendaciones. ¿Cómo funcionan lo de las recomendaciones? Y les voy a ir explicando cómo funcionan sin leerlas, de tal manera que ustedes puedan irlas leyendo mientras leen.
Les explico. En el examen periódico universal se reciben muchos informes. Hay informes oficiales hechos por el Estado y hay muchos informes que se presentan desde la sociedad civil. Si no me equivoco, la sociedad civil venezolana presentó alrededor de 130 informes asociados con cuál es la situación real de los derechos humanos en Venezuela. Y los países que participan en esta evaluación hacen recomendaciones, pero también quien hace informe hace recomendaciones. Estas recomendaciones son cuáles son las cosas mínimas, básicas, que se consideran las que se debe trabajar para mejorar ese panorama no tan favorable que acabamos de ver. Entonces, con estas recomendaciones, lo que se busca es pedir que el Estado trabaje en estos puntos. ¿Qué va a pasar después con estas recomendaciones? En verdad es incierto. ¿Ok? Todavía estamos en una fase del examen periódico universal. Faltan respuestas del Estado y que el Estado diga a qué se compromete en estos siguientes 4 años. Pero, ¿qué ha hecho la sociedad civil? La sociedad civil, o cuál es la propuesta ahora, si bien es cierto que nos encontramos con un panorama muy devastador, entendemos que debemos hacer un seguimiento cercano de cuáles son los avances. Por ende, una de las propuestas es realizar un levantamiento de información sistemático por estos próximos 4 años, de tal manera que nosotros logremos para el próximo EPU no nada más tener un informe de estos 10 objetivos, sino poder incluir los otros ODS y al mismo tiempo poder incluir informes particulares de cada ODS de manera individual. ¿Ok? Entonces, es como los siguientes pasos de lo que nos hemos propuesto para poder tener un mejor levantamiento. Sin embargo, bueno, entiendo que cuando uno ve esos números es súper fuerte porque es devastador. Tú dices, bueno, pero entonces ¿para qué hacemos lo que estamos haciendo si todo está tan mal? ¿Ok? Lastimosamente, sí, las cosas están bastante mal, pero en algún momento debemos empezar a trabajar. Y con esto voy a traer de nuevo el término corresponsabilidad. Ustedes, muchos pertenecen a organizaciones de la sociedad civil y entender que desde nuestras posturas podemos hacer algo es importante, ¿ok? Entender que incluso no desde nuestras organizaciones, sino desde nuestra actitud personal, podemos hacer algo, es importante. Entonces ahí me voy con este otro informe, que digamos que es un poquito más positivo. Por cuestiones de tiempo voy a intentar pasarlo lo más rápido posible y en cuanto a los resultados, no me voy a ir con cada objetivo, sino les voy a enseñar 1 o 2 objetivos y ustedes pueden hacer la lectura completa del informe. Bueno, primero nos encontramos que participaron, participaron 106 organizaciones. Ellas, cuando se caracterizan, nos encontramos que hay organizaciones participativas de incidencia, que esas son organizaciones que están muy enfocadas a temas asociados a desarrollar capacidades, organizaciones de servicios, organizaciones de defensa y organizaciones de asistencia humanitaria. Algo interesantísimo que nos pasó, este estudio se hace en plena pandemia, es decir, se hace finalizando el año, no, se hace a mediados del 2021, cosa que nos lleva a buscar, bueno, qué todavía están haciendo las organizaciones a pesar de la pandemia. Y entre los primeros hallazgos nos encontramos, y tomando en cuenta el objetivo 17, que 96 de las 106 organizaciones indicaron pertenecer a redes o alianzas. Dentro de esas habían redes temáticas, redes que se reúnen por poblaciones beneficiarias, por ejemplo, la red de niños, niñas y adolescentes, redes asociadas a asistencia humanitaria. Allí está, bueno, lo lógico es que yo no les diga los nombres de las redes, pero bueno, sí hay
Hay redes específicas. ¿Por qué no debo decirles los nombres de las redes? Porque por el mismo cierre del espacio cívico, parte del compromiso con las organizaciones fue no mencionar el nombre de las organizaciones ni el nombre de sus proyectos, ¿ok? Porque las organizaciones tienen miedo a dar información. Muchas prefieren no participar en este tipo de levantamientos antes de decir de manera pública qué están haciendo y que eso pueda traer repercusiones. Entonces, bueno, redes de distintos tipos. De manera bien positiva nos encontramos que 17 de cada 20 organizaciones se encuentran activas a pesar de la pandemia, ¿ok? Para el momento, las organizaciones lo que hicieron fue reinventarse, ¿ok? Algunas, en una minoría, se mantienen trabajando únicamente de manera presencial para el momento, otras pasaron de manera virtual, pero la gran mayoría, hablando de un 72,6%, pasó a trabajar de manera mixta. ¿Eso qué quiere decir? Que las organizaciones no abandonaron sus proyectos, sino se reinventaron para poder seguir trabajando en ese espacio de incidencia. ¿Ok? También nos encontramos que las organizaciones están trabajando con toda la población, con los distintos grupos etarios. Incluso que la población, por más que hay proyectos específicos, la mayoría de los proyectos habla de atender a la población en general, ¿ok? Aunque, bueno, nos encontramos con estos proyectos de solo mujeres que eran proyectos específicos para temas de género, pero que la mayoría de los proyectos trabajan a la población en general. Y esto incluye, por ejemplo, a la comunidad LGBTIQ+, ¿ok? E incluye también personas con discapacidad. Un gran dato es que de 106 organizaciones encuestadas nos encontramos que tienen proyectos en todo el territorio nacional. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que 106 es una muestra, podríamos decir, aunque no es bastante pequeña, pero no estamos hablando de la totalidad de las organizaciones. Un poco antes de este estudio, Sinergia había hecho un levantamiento de información por un comunicado, por una providencia que estaba azotando a las organizaciones, y tuvimos una respuesta de alrededor de 700 organizaciones en la sociedad civil. Es decir, sabemos que 106 no son todas las organizaciones de la sociedad civil venezolana, pero nos tranquiliza un poco conocer que a pesar de que no son todas las organizaciones, en todos los estados del país hay organizaciones trabajando, ¿ok? Y fíjense que el menor número es 8, entre 8 y 14 organizaciones, los estados más claros, ¿ok? Y la mayor cantidad de proyectos se encuentran en Caracas, ¿ok? Pero entender que en el estado en donde menos proyectos hay por lo menos 8, es un buen dato. También, importantísimo, encontramos que hay proyectos en todos los objetivos de desarrollo sustentable. Cuando nosotros buscamos y entendemos, para Sinergia, el derecho al desarrollo es una de las líneas fundamentales. Entendemos que el derecho al desarrollo es un derecho humano. La mayoría de las encuestadas conoce el derecho al desarrollo y lo trabaja como parte de sus labores, ¿ok? Hablando entonces de 86,5%. Ahora, si nos vamos con los ODS, la pregunta, ¿qué tan alineada están tus proyectos con los objetivos de desarrollo sustentable? En una escala del 0 al 10, nos encontramos que las organizaciones se sienten bastante alineadas con los ODS. Es decir, la mayoría se puntó entre los últimos números. Sin embargo, entre los últimos números, pero la mayor frecuencia la encontramos en el 8. Es decir, estamos bastante alineados, pero no estamos alineadísimos. ¿Ok? Por ende, ahí vemos una oportunidad de trabajo, incluso en el tema de formación. Para Sinergia, cosas como la que estamos haciendo ahorita, que es poder participar
en programas de formación, en donde una población específica, en este caso jóvenes, van a diseñar proyectos dentro de su área de acción y que ustedes puedan conocer los ODS y puedan conocer cómo enmarcar sus proyectos en los ODS es de alta prioridad para que esa alineación sea todavía más alta. ¿Qué nos llamó la atención? Que algunas organizaciones se puntuaron como poco alineadas, pero cuando ves el tipo de proyectos, son proyectos que sí tienen incidencia. Entonces nos encontramos que todavía hay un desconocimiento con respecto a los ODS. ¿Okay? Todavía es un tema que no todo el mundo lo maneja. Cuando hablamos de frecuencia, ¿cuáles objetivos de desarrollo sustentable se acerca más a los programas de proyectos de su organización? Aquí nos pasa algo bien interesante. Voy a utilizar el lapicito. Fíjense que la mayor frecuencia está en los objetivos 3, 4 y 5. Salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género. Son los que tienen mayor frecuencia. De manera también elevada, o no tan elevado, pero también nos llama la atención y ya les voy a decir por qué. Este número, en una frecuencia, podríamos decir que bastante elevada en comparación con otras, la mayoría, un gran número de organizaciones reconoce que el objetivo 17 es parte de sus programas. ¿Por qué llama la atención esto? Porque cuando tú te vas al informe y llegas a el cuadro del objetivo 17, te consigues que hay muy pocos proyectos asociados a alianzas. Sí hay, pero hay pocos. Lo que nos lleva a entender que las organizaciones sienten que sí trabajan en pro de la alianza, sí, trabajan y nos indican trabajar mancomunadamente con otros actores. Sin embargo, no hay proyectos específicos para fortalecimientos de alianzas. Por ende, bueno, ahí tenemos un trabajo pendiente. Ahora, cuando nos vamos al tema de las metas, ¿qué nos encontramos? La mitad de las organizaciones, un poquito más, 52,8%, nos dicen que sus proyectos están alineados con los ODS y conocen las metas específicas. Otro gran número, 35%, nos dice que sí conocían los ODS, pero no conocían las metas. Por ende, también se nos abre la necesidad de trabajar en el conocimiento de las metas de los ODS. Son 169, es mucha información, pero sí es importante que si tú como organización decides trabajar en un ODS, no nos quedemos nada más con el título grande del objetivo, sino que conozcamos, antes de formular los proyectos, conozcamos qué metas se asocian a ese objetivo, de tal manera que podamos tener un diseño mucho más apropiado. Bueno, otro porcentaje más pequeño que no los conocía, ni los ODS ni las metas, y otro que no respondió, lo que nos llevaría también a sumarlo a ese porcentaje que no los conocía. Ahora nos vamos con las metas, y fíjense que aquí está la parte curiosa. Me voy a ir para atrás y voy a volver. Me voy para atrás. Fíjense, aquí hablábamos. Igualdad de género, la frecuencia era 50, 54, ¿ok? Pero cuando nos vamos al detalle de la meta, igualdad de género es una de las metas, aparecen las metas por las que más se trabaja, ¿ok? Ok, entonces, si vemos que es congruente, ¿sabes? Si nos encontramos que las metas que más se trabajan están relacionadas con los objetivos que se nombraron como los que más se trabajaban, pero nos cambia el orden, ¿ok? Por ejemplo, igualdad de género, fíjense que está aquí en cuanto a frecuencia, en la primera posición la meta 5.1, la 5.5 y en la segunda posición está la 5.2, ¿ok? Entonces,
nos demuestra que cuando vas al detalle de los proyectos, hay muchos proyectos trabajando en igualdad de género. Ok, otras cosas importantes. Bueno, aquí nosotros agrupamos un poco en porcentaje, los proyectos con unas categorías específicas asociadas a supervivencia, desarrollo, ambiente y paz e instituciones sólidas. Este número es un número que puede tener una lectura, no lo quiero generalizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos encontramos que hay muy pocos proyectos dentro del estudio realizado asociados a ambiente. Sin embargo, entendiendo la metodología que se utiliza para la investigación y el tipo de organizaciones que pertenecen a la red de sinergia, en donde hay algunas de ambiente, pero no hay tantas, hay más organizaciones que van hacia desarrollo y hacia supervivencia, no me hace ruido que ese porcentaje sea tan pequeño, ¿ok? Esto es simplemente entender que esta es la distribución de las organizaciones en el estudio realizado, pero no es una generalización hacia el país, ¿ok? Porque en ningún momento los resultados de este estudio pueden ser estadísticamente, no son proyectables, ¿ok? Fue una metodología cualitativa, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que nos hacen que esos resultados no sean proyectables. Y aquí es donde nos vamos, digamos que la parte que a mí más me es gratificante, y es entender qué están haciendo, el desglose, cuáles son los proyectos. Usted se va a encontrar en el informe cuadros como este, en donde te dice cuántas organizaciones, cuál es el porcentaje de las organizaciones que está trabajando en pro de ese objetivo y qué proyectos hace. Entonces, ¿qué proyectos? Por ejemplo, para fin de la pobreza, hay proyectos de formación para el emprendimiento y medios de vida, campañas informativas sobre personas con mayor vulnerabilidad, atención integral y empoderamiento de adolescentes, embarazadas y sus bebés, ecoescuelas, promoción de alimentación saludable, capacidad en oficios, al contexto, seguridad alimentaria, laboratorios, educación en contextos de violencia, servicio psicológico, incidencia pública, comedores comunitarios para niños, personas de tercera edad, reparación de pozos de agua, asistencia humanitaria, soporte humanitario para personas mayores. También nos dice en el informe cuál es la población atendida, la distribución, cómo se distribuyen los materiales y de manera general qué estados son con los que se está trabajando. ¿Qué es importante leer aquí? Que por ejemplo tú lees algo que te dice comedores comunitarios, a mí me haría pensar que eso tiene más que ver con objetivos asociados a hambre. Sin embargo, las organizaciones los marcan como que apuntan también a fin de la pobreza. Entonces, hay algunos proyectos que no trabajan un objetivo exclusivamente, sino trabajan más de un objetivo como es natural. Entonces, bueno, más o menos este es el cuadro, no los voy a leer, porque si no es bastante tediosa y ya por el tema del primer informe que me tengo que tener, me tengo que mantener muy, muy fiel a los números reportados. Sé que a veces es un poco larga la lectura, pero sí quiero que vean cómo es la presentación y cómo nosotros vamos a encontrar esos grandes proyectos que sí están haciendo nuestras organizaciones. ¿Qué es importante entender? Que si bien es cierto, estos son proyectos que apuntan al alcance de los objetivos, las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a número, tenemos una incidencia limitada. Es decir, no es suficiente lo que nosotros hagamos. Por ende, seguir exigiendo políticas públicas adecuadas que vayan alineadas a los ODS es fundamental. ¿Ok? No debemos entender la importancia de la colaboración entre sectores, de la importancia que cada quien haga su parte. A nosotros como Sinergia nos encantaría que el próximo estudio esté focalizado en qué están haciendo, por ejemplo, las empresas privadas y qué tan alineadas están sus actuaciones con los ODS. Y probablemente eso sea una segunda parte de este estudio, para saber, bueno, qué hay en ese sector.
y después ver si hay evolución o no en las políticas públicas. Los objetivos de desarrollo sostenible han estado un poco abandonados a nivel político. Sin embargo, a finales del 2021, en diciembre del 2021, el gobierno nacional se reúne con las Naciones Unidas y reitera su compromiso con los objetivos. ¿Eso qué quiere decir? Que se recompromete con este cumplimiento. Esperemos ahora cuáles van a ser esas actuaciones, qué políticas se van a diseñar para que estos objetivos los podamos alcanzar. A nivel de organizaciones de sociedad civil, nos encontramos que a pesar de la tormenta, todavía existen personas y organizaciones de la sociedad civil que perseveran en la construcción. Ya va. Disculpen que hasta ahora hay interrupciones. Bueno, nos encontramos eso. Sí hay personas haciendo algo. Nos estamos reinventando una nueva realidad. Este estudio está enmarcado en la pandemia, está enmarcado en la situación de emergencia humanitaria compleja, está enmarcado en un momento muy difícil para Venezuela. Entonces, el saber que si estamos haciendo algo es una manera de darnos de repente energía para hacer todavía más, ¿ok? Entonces, bueno, aquí voy a dejarlos con esta pregunta y denme un minuto para quitar el ruido que se nos está metiendo. Ok, ajá, entonces, y con esto doy cierre a este espacio. La pregunta es, ¿qué puedes hacer tú para incidir en el alcance de la agenda? Y cómo podemos entonces, entendiendo que establecer una alianza es importante, cómo podemos conformar una alianza para el desarrollo? Me gustaría escucharlos, me gustaría saber dentro de sus organizaciones qué sienten que sí están haciendo, o si estos son temas nuevos o nuevos en el sentido de no son nuevos, sino que no los estaban aplicando de la misma manera o no los estaban utilizando. Cuéntenme. Tenemos silencio absoluto. Voy a abrir el chat por si quieren escribir. Ajá, ¿alguno va a querer participar? Adelante, Gabriel. Cuéntame. Bueno, lo primero es que yo diría que siempre un poco en nuestra labor de activistas, de defensores y de líderes sociales, pues siempre hay como un poco de ilusión, de que, bueno, poco a poco nuestro trabajo pues irá sumando a los grandes cambios. Realmente, por ejemplo, a mí algo que me gusta específicamente de los lineamientos del objetivo de educación de calidad es justamente insistir con la calidad de la educación y pues específicamente pues mi trabajo actualmente, que es la Alianza Nacional Todos por la Educación, que busca pues conformar una coalición de organizaciones sin importar su rango y temática de acción, que intenten visibilizar, denunciar y proponer ante la realidad educativa actualmente del país. Nosotros hacemos mucho énfasis en el tema de la calidad, porque lamentablemente pues en Venezuela durante muchos años se concentró en la masificación, en el acceso a la educación, que pues al igual que por ejemplo el indicador de pobreza, pues con una inversión alta se puede maquillar fácilmente. Tú vienes e inviertes masivamente en los planes de alimentación, como durante una época del gobierno chavista se podría decir que se hizo, y pues aumentará el número de estudiantes que asisten al colegio.
pero en Venezuela durante muchísimo tiempo, al menos en el sistema público, no ha sido una prioridad la educación de calidad, específicamente indicadores que midan qué están aprendiendo los más jóvenes del país, si es competitivo con la región, cuáles son sus estándares en materia de lectura, de aprendizaje de ciencias básicas, y nosotros pues estamos contribuyendo desde nuestro rango de acción a posicionar el tema de la calidad, que no solamente se exija el acceso a la educación, sino que también se exija en materia de la calidad. Y aquí son protagonistas los docentes. Por eso también nuestro énfasis es en que no se puede hablar de educación sin hablar de los docentes, sin hablar de su calidad de vida, sin hablar de los planes de actualización, sin hablar de su bienestar socioemocional. Y entonces, de esa manera nosotros estamos contribuyendo. Específicamente, los ODS aumentan el debate, llevan al debate que la educación también debe ser de calidad. Y nosotros contribuimos posicionando este adjetivo. No es solamente derecho a la educación, es derecho de calidad. Porque lamentablemente, pues, en muchas ocasiones podría valer lo mismo un niño no escolarizado que uno con una educación que solamente fue un tiempo en un pupitre, ¿sabes? Y eso, pues, nos parece que esta agenda lo deja mucho más claro, es más exigente, y esa es un poco nuestra contribución. Fíjate, Gabriel, hablar de educación quitándole el apellido, sin hablar de calidad, es como hablar de alimentación sin nutrición, ¿ok? Muchas veces hay programas alimenticios que se enfocan en quitar el hambre. Si no hay un buen estudio de la nutrición del programa alimenticio, no vale la pena, ¿ok? Porque quitar el hambre nada más no resuelve el problema. Es importantísimo entender que la educación debe ser de calidad y que tiene muchos factores más allá que ir a clases. Sí se necesitan planteles, sí se necesitan programas, pero bueno, a veces y en los peores momentos de la historia han salido programas de educación no convencional en donde las clases se han dado en espacios no óptimos para dar clases, pero de la mejor manera. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. No nos podemos olvidar de eso. Es alarmante, por ejemplo, lo que está pasando con los docentes y que haya una deserción, estamos hablando de deserción de docentes, empeorado con la pandemia, porque para entonces el docente tuvo que con la pandemia trabajar muchísimo más por los mismos sueldos y consiguió que era mucho más rentable hacer otro tipo de trabajo. Y en una situación de trabajo a distancia no tenías digamos, la satisfacción que te da el alumno. Entonces, bueno, eso nos empeoró muchísimo, entre otras cosas, la situación. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahí les diría que todo lo que hagamos hay que hacerlo bien, ¿ok? No nos podemos quedar a medias. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, con el tema de la emergencia humanitaria? Y con esto voy a cerrar porque entiendo que estamos sobre la hora. Las organizaciones de la sociedad civil se han alineado, podría decir yo, con entender que sí estamos en una situación de emergencia humanitaria, pero que la manera de atacar la emergencia no puede ser de una manera asistencial, que a juro debe estar acompañada de desarrollo de capacidades. Si no, la emergencia no se supera. Y con eso me voy, por ejemplo, con programas asociados voy a seguir con el ejemplo de alimentación. Tú puedes, por una situación de emergencia, alimentar a un grupo de personas en un comedor. Pero si ese comedor no tiene un plan de formación en donde esas personas desarrollen capacidades, el día que tú no estés, las personas se van a estar muriendo de hambre. Entonces también es muy importante que entendamos que si queremos apuntar hacia el desarrollo, nos tenemos que alejar del asistencialismo, de planes, de acciones que vayan solamente a brindar asistencia puntual, para que en verdad esas poblaciones se empoderen y puedan después tomar sus propias decisiones y puedan después tener acciones concretas para mantener la calidad de vida que se haya logrado.
Y bueno, con eso termino, muchachos. Gracias por el espacio. Discúlpenme la voz, hoy es un día fatal. Espero que se haya entendido. Los informes están a su disposición. Aquí les estoy dejando todas las redes de Sinergia, Hace Sinergia. La página es hacesinergia.org y ahí van a encontrar entre los proyectos el de la Agenda 2030. De manera, yo les podría decir que cotidiana, pero lo voy a poner semanal para no quedar mal. Hay una actualización de noticias asociadas a los ODS. Ahí en esa parte, en esa pestañita de la Agenda 2030. Me encantaría que la puedan visitar. Igual ahí se encuentran los informes anteriores a estos que presenté. Y bueno, estamos a la orden para lo que necesiten. Me despido. Muchísimas gracias, María Fernanda, por bueno, tu tiempo, tu disposición y a pesar de las circunstancias y el tema de tu voz, el compromiso de estar esta noche con nosotros dándonos esta información tan valiosa. De verdad, muchísimas gracias porque creo que fue bastante completo, abarcamos todo el tema de lo que son los ODS y la situación en Venezuela, pero rescato muchísimo lo que comentas, el tema de conocer que sí se está haciendo algo, que desde las organizaciones de la sociedad civil sí se está haciendo algo y que todos desde nuestros espacios podemos hacer. Acá tenemos muchos jóvenes que cada uno de ellos, incluso de esta red que fue conformada, tuvimos como la intención también de que sus causas sociales estuvieran conectadas con cada uno de los ODS y de alguna forma se pudiera crear ese espacio de sinergia, valga la mención de la palabra, entre el trabajo que cada uno de ellos está haciendo y esperamos que eso se pueda seguir impulsando desde el trabajo de cada uno de ellos, pero sobre todo en alianzas, que es lo importante que rescatemos acá. Y bueno, muchísimas gracias por estar, por esta ponencia, por esta enriquecedora formación. Ya saben que los informes van a estar disponibles para que los puedan revisar. De verdad los invitamos a que puedan revisar este trabajo importante que se está haciendo desde Sinergia y estar al tanto de todas las actualizaciones. Crismar nuevamente está teniendo problemas con el audio, igual vamos a despedir la sesión. Gracias por unirse a la última sesión de formación de jóvenes activistas. No se olviden que va a haber, todavía falta una mesa de trabajo y todavía tenemos muchas cosas preparadas para ustedes, así que pendientes por ahí y nuevamente gracias a María Fernanda por su tiempo. Aquí está dejando su correo, ya saben que cualquier cosa pueden escribirle también y bueno, estamos en contacto chicos, que tengan feliz noche, de aquí despido la sesión. Buenas noches.